Al presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de San Juan, el exdiputado provincial Eduardo Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día, Carlos. Bueno, un gusto saludarte a vos y a tu audiencia. Bueno, creo que después de los datos y de la inflación y de la ausencia de hace más de 3 años de una planificación, de un plan de estabilización, hoy por hoy hay que decir que nada detiene la hecatombe que transita el Palacio de Hacienda en particular y el país en general, y señalar en esto, ¿no? La provincia de San Juan recibe el 80% de fondos nacionales y solo ponemos el 20%. Es así el cuadro, ¿no? Sí, yo te diría, te rectifico, una cosa es lo que está presupuestado en la provincia y otra es la cuota parte en realidad. Nosotros dependemos no en el 80%, el 90% del presupuesto ejecutado de la provincia de San Juan tiene que ver con fondos nacionales. Y en el marco nacional, como vos bien lo has marcado, somos un país sin rumbo económico, sin política económica, y donde el gobierno utiliza justamente la inflación como herramienta para licuar digamos, sus deudas, para licuar de alguna manera su cumplimiento de metas fiscales, por supuesto a costa de grandes sacrificios para los sectores de la producción, y ni que hablar del sector asalariado, ¿no?, que tiene enormes problemas para poder llegar a fin de mes, con el agravante que el 40% de nuestra población está bajo la línea de la pobreza, es decir, la mitad de los argentinos no llegan a fin de mes con los insumos mínimos que requiere un hogar para subsistir. Claro. Eduardo, ya metiéndonos en la política directa y en las elecciones, bueno, después del lanzamiento que hizo Marcelo Arancibia, ustedes siguen trabajando raudamente. ¿Cuál es la visión, cuál es el análisis que vos tienes? Bueno, digo, nada de estas cosas son improvisadas, ¿bien?, dentro de un marco de trabajo que hemos venido desarrollando. Bueno, está primero claro que la Unión Cívica Radical tiene pertenencia, digo, porque es partido fundador de Juntos por el Cambio, y que luego ahí está marcado justamente o indicado cuál es el rumbo por el cual vamos a transitar. En ese contexto, hace algunos meses que Juntos por el Cambio viene conversando, viene buscando denominadores comunes con sectores que han llegado de otro espacio electoral que se presentó en el 2019, que fue el Consenso Chigualasto, y dado que hay, bueno, una ley que no elegimos, pero que es el marco electoral que va a regir las elecciones aparentemente en la provincia de San Juan, que es la ley de Lema, se había dispuesto, bueno, a listar la mayor cantidad de candidatos a gobernador posible dentro de un espacio que fuera más importante que Juntos por el Cambio y que permitiera justamente el ingreso de otros espacios políticos provinciales que tuvieran distinta mirada nacional. Es decir, que pudiéramos permitir trabajar juntos con sectores de Consenso y Chigualasto, o por ejemplo también trabajar juntos con sectores de los denominados liberales o libertarios. Y en ese contexto, bueno, se anticipó Marcelo Rego que iba a hacer el anuncio de su candidatura a gobernador, después que habíamos visto también que otros espacios ya estaban haciendo las mismas presentaciones, y bueno, se especificó, se marcó un cronograma de presentaciones, que ha sido, bueno, primero la presentación pública de la candidatura de Marcelo Rego y después la de Marcelo Arancibia prácticamente una semana después. Mucha tarea por desarrollar, estamos en tremenda desventaja con el gobierno de la provincia y sus recursos. Es decir, los candidatos oficiales hacen plata, pero también hacen campaña con la plata del pueblo, y a nosotros nos toca hacerlo con
los recursos propios, ¿no? Por lo tanto, hay, enormes diferencias entre el poderío de una campaña y otra. Así todo, confiamos en que los sanjuaninos nos van a dar la confianza para empezar a cambiar esta triste realidad que vivimos los argentinos, esta desesperante situación que viven muchos argentinos bajo la línea de pobreza. Eduardo, sí, esto es una realidad. Recién hemos estado hablando con el defensor de la tercera edad. La verdad que la situación, por ejemplo, en el caso de los jubilados y pensionados, es tremenda, ¿no? Le están robando a los jubilados su trabajo, le están robando la jubilación digna mes a mes, cuando le cambió este gobierno de inmorales y corruptos, cuando le cambió el régimen por el cual venían actualizando su jubilación, ¿no? Claro. En el gobierno de Macri se estableció que las jubilaciones se iban a actualizar conforme a los índices inflacionarios, y este gobierno decía de inmorales y corruptos, cambió esa regla, generando, digamos, aumentos discrecionales que termina fijando el Poder Ejecutivo y que siempre, por supuesto, van atrás, pero muy, muy atrás de la inflación. Cuando llega el aumento, han pasado unos meses, nuevamente está un 30, un 40% retrasado. Por ejemplo, si se hubiese mantenido la propuesta de actualización que llevaba el gobierno de Macri con los índices inflacionarios, hoy día la jubilación mínima tendría que estar en alrededor de 140.000 pesos. ¿Cuánto? 140.000 pesos. Claro, esa es la cifra. Y hoy día están 70.000 pesos. Claro. Digamos, están achicando el gasto público, haciendo un feroz ajuste justamente sobre los jubilados. Y utilizando los fondos de los jubilados, el ANSES, por supuesto. No, por supuesto. Digo, por eso he dicho que hay un gobierno de inmoralidad, digamos, que tiene que ver cuando el presidente dice una cosa y hace otra, mientras nos tenía encerrados y él hacía fiestas, mientras hacían negocios con las vacunas, nunca han querido mostrar y ser transparentes con la contratación y compra de las vacunas, mientras no nos querían permitir acceso a las vacunas más efectivas y de más reconocimiento internacional. Ellos organizaban vacunatorio VIP para sus amigos, mientras el resto de la sociedad esperaba. Por eso digo que es un gobierno inmoral, pero también es un gobierno que por primera vez en la historia tiene una vicepresidenta en ejercicio y jefa política del partido que gobierna, que ha sido condenada por delitos de corrupción. El desdoblamiento, Eduardo, de las elecciones en San Juan, digamos, elude la repercusión que tiene que tener un electorado que sabe perfectamente de esta contribución que hace la nación del 90% en la provincia. Bueno, la contribución que hace la nación no es que la haga este gobierno, la hace una ley de coparticipación, claro, que ha sido oportunamente sancionada y que tiene, entre otras cosas, 2 puntos para destacar, o 2 aspectos que destacar. Nosotros tenemos un extraordinario índice de coparticipación porque Raúl Alfonsín y Leopoldo Bravo gestionaron y acordaron que la provincia de San Juan tuviera 1 punto más de coparticipación. Y esto nos permite recibir el doble que los mendocinos o 4 veces lo que reciben los bonaerenses, digo, cuando justamente hacemos una comparación per cápita, ¿no? Por una parte. El otro aspecto me parece no menor, es que fue el gobierno de Mauricio Macri el que devolvió el 15% de coparticipación que era ilegítimamente, ilegalmente, retenido por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que eso ocurrió entre el 2008 y 2015, en la gobernación en la provincia de San Juan, de José Luis Gioja, quien se cayó la boca, quien bajó la cabeza y nos perjudicó enormemente porque fueron miles de millones de pesos que no llegaron a los sanjuaninos, que los sanjuaninos teníamos el derecho de administrar. Y los perdimos justamente por el ansia de poder y de angurria de administración de fondos públicos, que además sabemos para qué los usaba, de Cristina Fernández de Kirchner, pero con la complicidad de José Luis Gioja. Eduardo, por último, ¿cuál es tu análisis? Porque
la ley de Lema, que había sido dejada sin efecto hace años en San Juan, vuelve a tener vigencia. Esto perjudica al electorado, la gente se puede confundir, o ¿qué están pensando ustedes? Claramente, digo, todo fue absolutamente irregular. La eliminación de las PASO, la eliminación de la ley 600N, que establecía que no se podía modificar la ley electoral 18 meses antes de una elección. Las dos cosas se las llevaron por delante. Y por último, la implementación de una ley tramposa, como es la de la ley de Lema, que intenta confundir al electorado. Nosotros creemos que el electorado no se va a confundir, que sabe que el gobierno de San Juan, que vuelve Gioja y vuelve Comiñar, que vuelven a juntarse para tratar de eternizarse en el poder, y que bueno, desde luego, desde ese concepto, la sociedad sanjuanina no se va a dejar confundir y va a acompañar la propuesta de nuestro espacio político, ¿no? Unidos por San Juan, que se llama, y que bueno, va a tener entre otros, digamos, candidatos a gobernador, a Marcelo Rego y a Marcelo Arancibia. Gracias, Eduardo, por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes y un abrazo grande a todos. Muy bien, muchas gracias. 23 grados 3 décimos la temperatura. Nos estamos retirando. Ustedes saben que queríamos, en este caso, completar un panorama para la continuidad informativa en nuestra radio, que va incorporando día a día una programación, digamos, que a nosotros nos parece, por eso la estamos armando así, nos parece interesante para que la gente tenga una visión distinta a la que, digamos, que habitualmente pasa en la provincia de San Juan, no solamente con el concepto de periodismo de anticipo, que es histórico, sino también aquello que la gente siempre está necesitando saber, que se diga la verdad. Por eso ya en un ratito viene Tony Garay con su espacio, y posteriormente los cronistas de la mañana con la dupla Daniel Núñez, padre e hijo, que siempre nos traen con su profesionalidad los mejores datos, la mejor información y el análisis más actualizado que nos gusta hacer a todos nosotros. Nosotros volvemos a las 13.